Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones a todos, a todas, ¿cómo se encuentran? Qué alegría podernos encontrar con todos ustedes. Hola, Katy, ¿me escuchas muy bien? Hermano, eso, muy bien. Juan González Torres, Marco Montalvo, espero nos estés escuchando. César Yascaribay, hola, hermano, qué alegría podernos encontrar. ¿Cómo va todo? Sí, ¿Todo muy muy bien, bien? gracias. Sí, todo bien, Bueno, listo. bueno, pues les damos gracias a Dios por permitirnos encontrarnos en esta jornada de hoy, 25 de octubre, 7 de la noche, 1 minuto en toda Colombia, 6 de la tarde, 1 minuto en México. Se están conectando, van entrando, van ingresando. Muy bien. Vamos en este diplomado de introducción a la teología con el tema de fe y revelación. Estábamos hablando hace 8 días sobre los dogmas, dogmas de la iglesia. ¿Cierto? ¿Y qué es un dogma? ¿Qué es un dogma? Y ustedes pues ahí ya también han investigado durante toda esta semana. Vamos a abrir hoy el cielo para que se comparta también hacia nosotros esas bendiciones que el Señor pone por medio del Espíritu Santo en nosotros. Y durante estas jornadas he propuesto a ustedes que recemos esta oración al Espíritu Santo compuesta por San José María Escrivá de Balaguer en el año de 1934. Pongámonos en una sola alma y en un solo corazón, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir, diciendo después, mañana, un chepi, ahora. No vaya a ser que mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, llena de gracia, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Bueno, muy bien. Que Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta jornada. Fe y revelación, un saludo a Alberto Pulgarín, también a Medellín, Medellín, Colombia, a todos los integrantes del grupo, un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, eh, el Papa Francisco ha sacado una exhortación apostólica que se llama C'est la confiance del sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. En los numerales 47, 48 y 49 inicia el tema de hablar sobre la doctora de la síntesis, es decir, la doctora en el corazón del Evangelio. Santa Teresita es la doctora de la síntesis de la teología. En el numeral 47, como lo comparto en el chat, dice, esta exhortación sobre Santa Teresita me permite recordar que una iglesia misionera, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. La propuesta se simplifica por ello profundidad y verdad. Y así se vuelve más contundente y radiante. El núcleo luminoso es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Pero nos llama la atención el numeral 48, que también comparto aquí en el chat. Y ese numeral 48 nos dice que no todo es igualmente central, porque hay un orden o jerarquía entre las verdades de la iglesia.
Y esto vale tanto para los dogmas de la fe como el conjunto de las enseñanzas de la Iglesia e incluso para la enseñanza moral. Aquí el Papa nos está citando precisamente eh, en ese numeral 76, nos está citando Evangelii Gaudium, numeral 35, que nos habla de la importancia de los dogmas en la Iglesia, como en una carta, en una exhortación apostólica, nos lleva a pensar que la Iglesia tiene una jerarquía u orden de verdades, que todas manan de la, de, de la verdad mayor que es Dios revelado en la persona de Jesucristo. Y sigue diciendo, después del numeral 76, en este que les comparto, en este párrafo último que les comparto en el chat, dice, el centro de la moral cristiana es la caridad, que es la respuesta al amor incondicional de la Trinidad, por lo cual las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu. Al final solo cuenta el amor. Entonces, ya junto con Ratzinger, vamos a ver que el dogma es igual a verdad y verdad va unida a caridad. ¿Cierto? En Ratzinger podemos ver verdad y amor siempre van unidos, siempre van de la mano. Por eso es importante que hoy miremos esa parte en la cual nosotros encontramos que a la iglesia le corresponde interpretar auténticamente lo que hemos llamado el depósito de la fe, guardar el depósito de la fe. Es una de las grandes preguntas que se hace el compendio del catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 16, ¿cierto? ¿A quién le corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe? Entonces, podemos decir que esa interpretación del depósito de la fe corresponde solo al magisterio vivo de la Iglesia. Magisterio vivo, es decir, al sucesor de Pedro, que es el Papa Francisco, como obispo de Roma, y a todos los obispos en comunión al Papa, con el Papa. Entonces, al magisterio que está en servicio de la palabra de Dios, goza el carisma cierto de la verdad, que compete también definir los dogmas, que son formulaciones de las verdades contenidas en la divina revelación. ¿Qué son los dogmas? Formulaciones de las verdades contenidas en la divina revelación. Y ustedes ya saben que la revelación es la automanifestación, la autodonación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de Dios en la persona de Jesucristo. Y esa autoridad se extiende también a las verdades necesariamente relacionadas con la revelación. Entonces, si nos preguntamos a quién ha sido confiado el depósito de la fe, ¿cuál sería la respuesta? Pues a todos nosotros, ¿cierto? Como iglesia se nos confía el depósito de la fe. Y tenemos que luchar por acoger, por aprender, por transmitir, por vivir ese depósito. Recuerden ustedes que nuestro director Camilo, en De Católicos, siempre nos dice, recuerden que De Católicos es una escuela en donde se lucha por el depósito de la fe. ¿Cuál es el depósito de la fe? La Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el magisterio vivo de la Iglesia. Así que nos corresponde a nosotros. Pero ahora la pregunta es, ¿a quién corresponde interpretar auténticamente ese depósito? Y aunque todos tenemos una gran responsabilidad, sin embargo, la autoridad es magisterial que le ha entregado Dios Todopoderoso al Papa, al sucesor de San Pedro y al conjunto de los obispos en comunión con él. Y ese es el magisterio vivo y es la máxima autoridad que el Señor ha concedido para la interpretación auténtica de ese depósito de fe que ha confiado. Podemos decir también que el Señor ha tenido misericordia concediendo esa autoridad a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles. Hubiera podido terminar allí, pero recuerden, por ejemplo, cómo hay pasajes en el Evangelio
por ejemplo, en el capítulo 16 de San Juan, en los que Jesús promete que Él enviará al Espíritu Santo después de su ascensión a los cielos. Cuando Él venga, el Espíritu de la verdad les va a guiar hasta la verdad plena. Repito, el Espíritu de verdad. Cuando Jesús se marche, les va a guiar hasta la verdad plena. Recibirá y tomará de lo mío y se los anunciará. Por lo tanto, es una promesa de Jesús a los apóstoles. Y en ese momento que han celebrado la última cena, y en ese discurso después de la última cena, Jesús se dirige a los apóstoles y les promete que va a ser enviado sobre ellos el Espíritu Santo para poderles dar ese don magisterial de guiarles al conocimiento de la verdad plena. Y dice también, el Espíritu dará testimonio de mí y también ustedes darán testimonio de él. Jesús no deja solos a los apóstoles con sus pobres capacidades para interpretar auténticamente ese depósito de la fe. Recuerden también cómo en el Evangelio de San Mateo se dice que Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y esa promesa de Jesús a Pedro y al conjunto de los apóstoles, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, es una promesa de que va a haber una continua asistencia a la iglesia a lo largo de los siglos. Y ese es el magisterio. Por eso decimos, y escriba esto, el magisterio es un don del Señor a la iglesia. Es un regalo del Señor a la iglesia, el magisterio, que está al servicio del pueblo de Dios, que se podría traducir en un carisma de la verdad. Por eso, junto con Ratzinger, citando la primera carta de San Juan, Katy y todos los hermanos, somos colaboradores de la verdad, que es el lema pontificio de Ratzinger, cooperatores veritatis, colaboradores de la verdad. Esa enseñanza magisterial de la iglesia puede quedar preservada del error, porque dice el Señor esa promesa, no los voy a dejar solos, voy a estar con ustedes, les voy a asistir. Y gracias a esa promesa del Señor de asistir a la iglesia para que no caiga en el error, cuando formula su magisterio, ese depósito de la fe de estos 2000 y tantos años se ha guardado, se ha profundizado y explicado cada vez con un grado de comprensión superior. No lo mismo lo que se entendió en el principio por revelación a lo que podemos comprender en la actualidad. ¿Por qué? Porque compete al magisterio de la iglesia formular los dogmas en los cuales se muestre cuál es el contenido divino de la revelación. Por cierto, permítame un pequeño paréntesis, y es que soy consciente de que en este contexto en el que vivimos, la palabra dogma suena mal. Ha llegado a ser como antipática en este contexto del relativismo. El dogma, como decía nuestro Papa emérito que falleció el año pasado, Benedicto XVI, no es un muro que se pone frente a alguien que se le impide conocer la realidad, sino que el dogma es una ventana que se abre en un muro que nos permite ir más allá en nuestro conocimiento. Pues bien, el Señor, en ese carisma de la verdad, detrás de cuidar la verdad y transmitirla, preservando del error a su iglesia, le da la capacidad de formular dogmas. No únicamente en materia de divina revelación, sino también extendiendo esas formulaciones dogmáticas a otros temas directamente relacionados con la revelación. Es verdad que no únicamente es a través de la formulación de los dogmas, sino que la iglesia en su magisterio tiene distintos niveles de autoridad en la formulación de esa fe. No todo son formulaciones dogmáticas.
Hay otras enseñanzas que sin tener ese rango superior también forman parte del magisterio auténtico de la iglesia. Por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica. Después de haber escuchado cómo la responsabilidad, la capacidad de poder interpretar el depósito de la fe se le ha dado al magisterio de la iglesia, en nuestro corazón brota un gracias, Señor. Gracias porque no nos ha dejado solos. Gracias porque nos has asistido en estos 2000 años, a los sucesores de los apóstoles, a los obispos, para que ese depósito de la fe, 2000 años después, se guarde y no solamente se guarde incólume, es decir, sellado, sino con una capacidad superior y más profunda de ser comprendido y ser entendido por esa acción del Espíritu Santo a través del magisterio de la iglesia. Bueno, entonces eso para calentar motores, porque decíamos hace 8 días que los dogmas, pues, en ese misterio cristiano tienen una gran relación. Decíamos que la religión cristiana es una religión dogmática, ¿sí? Por eso nosotros estudiamos teología dogmática, en el sentido de que los misterios revelados son expresados en unas fórmulas de fe. Entonces nosotros comenzamos con creer en el dogma de la Santísima Trinidad. Creo que Dios es Padre. Bueno, ¿qué significa que sea Padre? Creo que Dios es Hijo, la Cristología. Creo que Dios es Espíritu Santo, la neumatología. Tratados dogmáticos que en la academia los utilizamos para indagarlos en su profundidad con referencia al texto bíblico, a la Sagrada Tradición, a lo que dice el magisterio en 2000 y tantos años, y por qué han sido dogmas de fe. Decíamos también eh, que los dogmas son principios, pero no son principios teóricos, sino más bien son declaraciones precisas sobre lo que Dios ha revelado y la iglesia ha vivido en su tradición. Y finalmente decíamos que los dogmas expresan ese aspecto objetivo de la revelación divina, que no puede reducirse a mis sensaciones, a mis emociones. Hoy creo que Dios es trino, mañana no creo, y entonces tengo una crisis de Dios. No, los dogmas son el fundamento de la recta conducta cristiana a nivel objetivo. Por eso necesitamos esos principios. Hay una gran necesidad de los dogmas en, en la actualidad. Yo sé que ustedes escuchan bastantes teólogos, ustedes se levantan escuchando la Eucaristía, la homilía, escuchan predicaciones de sacerdotes, de predicadores muy importantes, nacionales e internacionales. Ustedes son muy asiduos a la escucha, a la formación. Y en esa formación encontramos pues una diversidad, ¿cierto? Una diversidad, te dicen los contextos, las narraciones, las narrativas, la teología moderna, la teología de la liberación, el ecumenismo, todo eso es bastante bueno y admirable poderlo estudiar. Sin embargo, hay una gran necesidad de volver a los dogmas. Cuando a ti te hablan de dogmas, cuando te hablan de Iglesia Católica, yo no sé, a mí se me eriza la piel, porque, porque es volver otra vez a la fuente, recuperar el norte de lo que yo creo en realidad. Y por eso orienta mi vida, orienta mi comportamiento. El dogma llega a performar la vida moral. Sin estos principios, ya lo decíamos, la existencia cristiana no podría tener ningún rumbo. Eh, el dogma, entonces, necesita también respeto y consideración hacia el intelecto y la sensibilidad del ser humano que lo acepta. No es un imponer. Ay, ¿dónde queda mi libertad? Cuando hay una iglesia, unos obispos y un papa diciéndome qué debo creer.
No, mi libertad está en la opción de asumir la revelación de Jesucristo como Dios y Salvador. Y desde ahí me vuelvo amigo de la justificación, como dirá San Pablo. Yo no veo en el dogma una barrera, sino veo en el dogma una catapulta, ¿cierto? Que puede hablarme del pasado, de cómo Dios es, cómo Jesús es histórico, cómo es el Cristo de la fe, cómo en el presente también está ese Jesús que me consuela, que me redime, ese Espíritu Santo que me acompaña en la iglesia por medio de los sacramentos, y cómo en el futuro me da esa esperanza de que Jesucristo va a venir en el día final. Entonces el dogma siempre tiene esa relación de respeto y consideración. Ah, mire que el mundo también tiene dogmas, también tiene como unos supuestos dogmas, ¿cierto? Eh, Salvaguardemos esa palabra que es totalmente cristiana católica, el dogma, y corresponde pues a la verdad, a esa verdad que la iglesia ha visto en esa revelación que se ha expandido y se da a conocer. Pero el mundo, al querer copiarse de la iglesia, también tiene dogmas. Esos dogmas que dicen es que la verdad, y se cierran a esos dogmas, que la verdad solamente es lo que existe, lo real, no el mundo imaginario ni el mundo espiritual. Y cierto, ese podría ser un dogma del mundo. Otro dogma del mundo es que la verdad la tienes tú y la tengo yo, por lo tanto la verdad es relativa, no hay verdad absoluta. Entonces caigamos en el relativismo, hoy sí, mañana no, más tarde sí, después no. ¿Quieres ser mi novia? Sí, pero no. ¿Quieres casarte conmigo? No, pero mañana sí. No, ya mejor no. Como que un relativismo en el mundo del sí y del no, considerado al mismo tiempo. Entonces, los dogmas tienen que ver con la libertad, porque la conciencia doctrinal de la iglesia encierra siempre un componente eclesial y tradicional que no puede eliminarse. No puede eliminarse. Es decir, que no hay camino de la fe en Jesucristo nuestro Señor, que no discurra a través de la iglesia. Se necesita de la iglesia. No caen en búsquedas meramente experienciales, directas, sugestivas eh, o particulares de esas verdades de fe al margen de los dogmas. Tampoco caben acercamientos inmediatos a la Sagrada Escritura, ¿no? Lecturas fundamentalistas, literalistas de la Sagrada Escritura, sin saber cómo interpreta la Iglesia la Biblia, sin instruirnos en eso, saber que existe la Pontificia Comisión Bíblica, cómo interpretar la Biblia en la Iglesia. Entonces la fe del creyente no puede dejar la tradición que se refleja en el dogma. Y los dogmas tienen un efecto liberador, son condición de posibilidad de la libertad intelectual cristiana, me libera a mí, eh, el dogma libera el pensamiento cristiano. Sin dogmas, es decir, sin puntos de referencia doctrinales, estaríamos sometidos a diversos condicionamientos, como por ejemplo, cuántos dioses como sacerdotes pudieran haber. Y es que el sacerdote de esta parroquia dice que Dios es Padre, pero el de allí dice, no, más que Padre es Hijo, y el de abajo, el de la otra parroquia, dice, no, es que es más Espíritu Santo, y entonces entramos en un relativismo, porque como yo tenga la experiencia de Dios, así lo voy a predicar, como está sucediendo en la actualidad. Tú vas a confesarte y le dices, Padre, quiero confesarme, tengo contrito el corazón. A ver, ¿hace cuánto no te confiesas? Hace 8 días, listo, hace poco te confiesas asiduamente. ¿Tú con quién vives? No, yo vivo solo, listo, bien.
Padre, es que yo tuve un mal pensamiento, yo pequé por omisión, peco porque robé. Pero eso no es pecado. Vaya, peque bien y ahí sí venga a confesarse, ¿cierto? Y queda uno como, hey, entonces, ¿qué es pecado? Porque hay un relativismo en todo eso, que en los confesionarios se puede vivir esa parte. Por eso necesitamos una referencia doctrinal objetiva, porque si no nos inventaríamos un Dios a la medida de nuestra mentalidad, a la mentalidad también de cada época, de cada cultura. Entonces, les decía hace 8 días, pues, que tenemos que interpretar los dogmas en ese desarrollo, que han de ser interpretados en su totalidad y demás. Pero no estoy repitiendo la clase pasada, sino que más bien estoy puntualizando algunas frases que nos van a servir para irnos mucho más allá. Mm, los dogmas, pues, como formulaciones de la iglesia, eh, mantienen el mismo sentido que tenían al tiempo de ser definidas por la iglesia. Entonces, el dogma no cambia, pero su interpretación sí. Escriba eso, por favor. ¿Por qué cambia la interpretación? A través de la historia. Recordemos algo fundamental en el desarrollo del pensamiento humano y es que la pregunta es una constante, la respuesta es una variable. Mientras que la pregunta es la misma, a través de los siglos, la respuesta cambia, varía a través de los siglos, dependiendo los contextos, dependiendo las experiencias, dependiendo las culturas, dependiendo las guerras, dependiendo el cambio climático, dependiendo el papa que esté. La interpretación que Dios nos da a través de los signos de los tiempos nos lleva a variar las respuestas. Sin embargo, el sentido del dogma siempre va a ser el mismo en el cual fue definido. No pueden, por lo tanto, sufrir mutaciones que alteren su significado original. El dogma de la Trinidad, no podemos decir en el año 2023 hemos descubierto que Dios no es Padre, sino que solamente es Hijo, como lo dicen iglesias protestantes del solo Jesús, solo Jesús es. No, no podemos mutar el dogma en su significado original. El transcurso de la historia sí ha tenido que los cambios culturales y teológicos y la evolución del pensamiento humano no modifican el núcleo de esas afirmaciones dogmáticas, pero sí nos ayudan a variar su interpretación. Como en la actualidad, no, en las facultades de teología ya no hablamos de un Dios uno y trino, tanto como en su inmanencia, es decir, en sus relaciones, como lo dice Santo Tomás. Eso pues sí se tiene que explicar, pero se maneja ya una trinidad relacional. Dios es relación y como nosotros somos relación también. Dios al relacionarse es Dios. Por eso el Padre al relacionarse con el Hijo se hace Padre y el Hijo al relacionarse con el Padre se hace Hijo. Al igual que tú al relacionarte con tu papá y con tu mamá, te haces hija o hijo, ¿sí? Y cómo entender esas relaciones también que me van a mí dando una condición de dignidad humana en mi propia historia de salvación. Porque Dios se relaciona conmigo en un ambiente comunitario, en un ambiente eclesial, porque Dios me salva en un pueblo que se relaciona, en un pueblo que se comunica, a veces bien, a veces no tan bien. Y por eso tenemos, pues, chismes, tenemos problemas en las parroquias, en las comunidades eclesiales, en los conventos, monasterios, seminarios. Sin embargo, sabemos que Dios, al relacionarse conmigo, pues ya ofrece en mi vida un camino de salvación. Eso
es una interpretación a lo largo de los siglos sobre el dogma de la Santísima Trinidad, que fue pensado por Nicea y Constantinopla, no desde el Padre necesariamente, sino del Hijo es el que nos muestra el Padre y nos deja el Espíritu Santo. Que eso fue lo importante para Constantinopla y Nicea y Constantinopla. Para nosotros, pues, vamos allí como un acontecimiento histórico, pero nos tiene que hablar en la actualidad. Por eso el dogma tiene una evolución en el pensamiento humano. Decíamos también que antes del Concilio Vaticano II, pues hubo un Concilio Vaticano I, ¿sí? Y allí declara que el dogma posee su sentido propio de una vez y para siempre. Y censura a quienes se apartan de ese sentido bajo pretexto de un conocimiento superior, como el progreso de la ciencia o una interpretación más profunda de la formulación dogmática. Por ejemplo, hemos encontrado la partícula originante de la creación. ¿La podrán encontrar? Bueno, quién sabe. ¿Están en eso? Sí, lo están los científicos. Si la encuentran, entonces cambia el dogma de la Trinidad. No. Que el dogma de que Jesús es la revelación del Padre, que Jesucristo es Dios. Estamos a 2 generaciones de instaurar una colonia humana en Marte. Si pasa eso, científicamente lo podemos hacer gracias al avance científico y tecnológico, desplazarnos hacia Marte. ¿Cambiaría que Jesús es Dios? No. O que haya una revelación mariana en donde María pues diga, hijos míos, conviértanse, que casi siempre es lo mismo, por ejemplo en Fátima, pero que responde a una historia, ¿no? Fátima responde siempre al comunismo. ¿Cambiaría que Dios es amor? No. Y eso es una verdad, pues, que tiene un carácter irreversible e irreformable y que se halla implícito en lo que llamamos la infabilidad de la iglesia. No es la infabilidad decir, es que no podemos refutar a la iglesia. Sí lo podemos hacer, por favor no enseñemos eso ni se crean eso. Una facultad de teología que no lea y haga una crítica de los documentos magisteriales no es una facultad de teología, es un adoctrinamiento unívoco. Por eso nosotros tenemos la capacidad también de tener el Espíritu Santo y en comunidad compartir, debatir qué es lo que quiere decir para nosotros esta carta, por ejemplo, esta exhortación apostólica de que comprende el magisterio de la iglesia, de sin la confianza, solamente la confianza nos puede conducir al amor de Santa Teresita del Niño Jesús. Bueno, y eso quedó allá hace 150 años cuando ella nació. No, ¿qué significa la confianza en la actualidad? En un mundo donde no podemos confiar, que es complicado confiar. Nos timan, nos defraudan, nos roban, juegan con nuestros sentimientos, se entran a nuestras casas. Confiar es difícil. Haciendo memoria de nuestra hermana Gladys, aquí en Bogotá, que confió en un hombre que se le mostró necesitado, lo entró a su casa y la asesinó. La asfixió con la misma correa de su mascota y le robó sus televisores y sus pertenencias. Confiando, ¿no? Una mártir, decíamos la vez pasada. Confiar es complicado, pero solo la confianza lleva al amor. Confiemos en que existe Dios. Y eso es infabilidad de la iglesia. Aquí en Colombia, hace poco, un señor que vendía bonais, está ahí en Twitter, ¿no? En X.
y llorando apareció pidiendo plata y me acabaron de robar mi carrito de Bonais. ¿Saben qué es Bonais, cierto? Es un refresco, bueno, un congelado para chupar y bueno. Y se vende en la calle y se utilizan personas mayores. Esa empresa utiliza personas ya como mayores o algunas con discapacidades cognitivas para vender su producto en las calles y decir que dan trabajo. Y este señor llorando se acerca así en la calle, aquí en el estadio de fútbol, llora y llora que le han robado su carrito de venta y ya una persona de la tercera edad. Y la gente, pues, claro, los comentarios en Twitter eran, uy, ¿cómo es? ¿Cómo eso es Colombia? No, que no sé qué, ¿cómo se atreven a robarle a una persona pobre, necesitada? Full comentarios. Y hoy, esta mañana, aparece otro video, ¿no? Donde revelan quién es ese señor, que sí, efectivamente trabaja en eso, pero que es una persona alcohólica, que se vale de la mentira para comprar trago y poder, de la mendicidad, pues, poder emborracharse. Pero que tiene su full casa, que tiene todo. Entonces utiliza el sentirse, el dar lástima. Y muchas veces psicológicamente nosotros utilizamos eso para manipular nuestras relaciones sociales, ¿cierto? Cómo el dar lástima lleva a mover los corazones y lleva a que uno dé dinero. Particularmente, la confianza en ese sentido para mí es crítica, sobre todo en una ciudad capital, bueno, seguramente en México, allí en el DF tendrán también esas situaciones, es una realidad de los países latinoamericanos, pero confiar en una llamada que le digan a uno que debe algo de dinero o que lo estén a uno extorsionando, que pasa generalmente, ya uno no confía en una llamada. Entonces, todo esto, como ustedes confían en nosotros, entre católicos, que demos la clase, que no se les pierdan esos $15 o 50.000 pesos colombianos, ¿cierto? Como ya se le han perdido seguramente digitalmente mucho dinero en el cual ustedes han invertido. Bueno, pero eso sí es serio, hay que confiar. Hasta no ver, no creer, que es la máxima de este apóstol Tomás. Y nos invita el Papa a confiar a pesar de esas dificultades, a confiar. Y eso es infabilidad de la iglesia en ese amor que nosotros tenemos. Porque si nos decimos que la iglesia es guiada por el Espíritu Santo, el Espíritu hace que la iglesia participe de esa verdad de Dios manifestada. Bueno, pero yo no vengo aquí a hablar de vida moral o cómo deben confiar o no confiar ustedes, sino que estamos en fe y revelación. Y la fe comprende también la confianza. Y la confianza en los dogmas. No podemos quitarlos de nuestra vida de fe. No podemos cercenarlos. El Concilio Vaticano II presentó esa doctrina de la Iglesia de una manera más amplia, valorizando la dimensión histórica y la dimensión pastoral de los dogmas y distinguió entre el fondo inmutable del dogma y sus expresiones cambiantes según los signos y los tiempos, lo que hemos dicho. Las enseñanzas de la Iglesia, que conservan siempre el mismo contenido y el mismo sentido, deben ser transmitidas a nosotros, seres humanos, de una manera viva, que corresponda a esas exigencias de ese momento histórico. Entonces, veamos cómo tenemos que interpretar los dogmas en su desarrollo, para que, en este sentido, se pueda decir que la definición de un dogma es un punto de llegada y a la vez un punto de partida. Miremos 5 principios de interpretación. Primero, la Constitución dogmática Dei Verbum, numeral 8, nos dice: los dogmas han de ser interpretados en la totalidad de la doctrina.
y vida de la iglesia. No parcialmente, sino es en la totalidad de la doctrina y la vida de la iglesia. El Concilio Vaticano II también tiene, además de constituciones, tiene unas declaraciones y unos decretos. Hay un decreto que se llama Unitatis Redintegratio. ¿Sí? En el numeral 11 de Unitatis Redintegratio nos dice que hay que entender cada dogma en el conjunto de todos los demás. Porque los dogmas no son comprensibles, sino a partir de sus relaciones y la jerarquía de verdades. Un dogma por sí solo se pierde. Tercero, la comprensión del dogma es una interpretación analógica. ¿Qué quiere decir eso? Que le permite dialogar, que no se cierra. Es una posición abierta y que le sale al paso a planteamientos negativos. Cuarto, se deben excluir las concepciones puramente simbólicas. Ya la repito, Janet, que reducen al dogma a una expresión pasajera de la experiencia religiosa o de una cierta práctica social o de la iglesia. Entonces, el primero es que los dogmas tienen que ser interpretados en su totalidad en la doctrina y la vida de la iglesia. Estamos hablando de los principios de interpretación. Segundo, hay que entender cada dogma en el conjunto de todos los demás, dado que los dogmas no son comprensibles sino a partir de esos nexos o relaciones y también comprensibles en esa jerarquía de verdades que tiene cada dogma, pero se relacionan entre sí. Tercero, el lenguaje dogmático tiene que ser analógico, decía abierto, dialogante. Contrario a lo analógico es unívoco o equívoco. No, el dogma es analógico, dialogante, dialoga con la realidad para superar, pues, interpretaciones puramente objetivantes y esos planteamientos negativos. Cuarto, se debe excluir las concepciones puramente simbólicas que reducen el dogma a una expresión pasajera de una experiencia religiosa o de un ejercicio pastoral, social, de un momento y ya. Y quinto, la interpretación y comprensión de los dogmas no es una mera interpretación intelectual. No, es un esfuerzo espiritual dirigido por el Espíritu Santo. Así podemos entender entonces ese desarrollo de los dogmas. Entonces decíamos, los dogmas no cambian, pero sí se desarrollan. Los dogmas no cambian, pero sí se desarrollan. El hecho de que un dogma definido por la iglesia pueda parecer una novedad no significa que esta verdad se haya alterado en el curso del tiempo. Significa sencillamente que la verdad en cuestión se ha desarrollado hasta recibir la formulación que ahora tiene. Es decir, que la doctrina no se ha corrompido ni ha perdido su pureza evangélica. Solo ha ocurrido que lo implícito se ha hecho más explícito.
Cuando, por ejemplo, la Iglesia ha definido los dogmas de la concepción inmaculada de María, en el siglo XIX, 1854. Después, casi 10 años después, 100 años después, en 1950, define la asunción al cielo. No es que la Iglesia haya inventado nuevas verdades marianas, sino que ha declarado explícitamente aspectos que estaban contenidos desde siempre en el misterio de la Virgen. Entonces, vemos que el desarrollo del dogma es síntoma de vida, de dinamis, de movimiento en la Iglesia. Y quiere decir que la doctrina cristiana no es un sistema aquilosado de verdades, sino es un organismo que progresa en la historia de la Iglesia sin perder nada de su identidad y de su vigencia. John Henry Newman, este hombre converso, gran teólogo inglés, propone 7 criterios que nos ayudan a distinguir un desarrollo genuino de un desarrollo falso, que supondría alterar la doctrina del dogma que se desarrolla. 7 criterios. Entonces ponga John Henry Newman, 7 criterios con respecto al desarrollo del dogma, para que no pierda su identidad. Primero, la preservación del tipo. Preservación del tipo, dice John Henry Newman. ¿Qué quiere decir con eso? Que se conserva la forma fundamental de lo que se pueda interpretar o de las proporciones, es decir, se preserva la forma fundamental en la relación entre las partes y el todo. Se preserva el tipo. Un poco filosófico, ¿cierto? Entre las partes y el todo. Pero se preserva la forma fundamental. Volvemos al dogma de la Santísima Trinidad. No le podemos cambiar que son 3 personas, un solo Dios verdadero. Eso es la forma fundamental. Y no podemos decir entonces que esa relación entre las partes del dogma de la Santísima Trinidad, es decir, la manera en cómo se ha dado a conocer en nuestra historia por medio del Hijo, afecte que sí es un Dios trinitario. Segundo, nos dice John Henry Newman que hay una continuidad de principios. La continuidad, es decir, que no hay una ruptura. Entonces, en ese desarrollo genuino de los dogmas, cada una de las diferentes doctrinas tiene que representar principios que viven a un nivel más profundo. Tercero, que tiene que haber un poder de asimilación. Así yo no entienda el dogma, hay un poder que me lleva a asimilarlo. Una idea viva demuestra su fuerza por su capacidad de penetrar la realidad, de asimilar otras ideas, de estimular el pensamiento, de desarrollarse sin perder su unidad interior. Se trata entonces de la capacidad de incorporar nuevos elementos sin alterarse o cambiar su naturaleza. Cuarto de esos 7 es que tiene que tener una coherencia lógica.
Coherencia lógica. Aunque el desarrollo dogmático es mucho más que una simple derivación lógica del pensamiento, hace falta, sin embargo, que sus conclusiones sean lógicamente congruentes con los datos iniciales. Pensemos en esa dogmática, los dogmas de María tienen que ser congruentes con su maternidad divina. Es asunta al cielo y es reina por su maternidad divina. Es madre espiritual de nosotros por su maternidad divina. Es virgen antes, durante y después del parto por su maternidad divina. ¿Por qué? Porque tuvo a Jesús. ¿Y qué pasa? Que Jesús es Dios. Por eso es madre de Dios. Este es el principio, este es el dato inicial. Y eso debe llevar a una coherencia lógica de no revelar una verdad más o inventarla, sino que, como decíamos, tiene que llevar a esa continuidad de principios. 5. Hay una anticipación del futuro. El dogma no habla del ya definitivo. Es decir, nos dice sí, pero todavía no. También. Pero hay una tendencia que solo más tarde llegarán a su plenitud. Son signos del acuerdo del desarrollo posterior con la idea original. Quiere decir que anticipa lo que vamos a vivir. El dogma de la Asunción de María es eso, nos anticipa lo que nosotros vamos a vivir escatológicamente. Sexto, nos dice Newman, hay una influencia protectora sobre el pasado. Un verdadero desarrollo confirma los desarrollos y formulaciones que le preceden, mientras que una corrupción es negadora del pasado. Entonces, nos está diciendo Newman que el dogma protege el momento en el que se dio. Y por último, tiene un vigor, una fuerza durable. Decíamos que la corrupción, que es la deformación de la realidad, conduce al error, es decir, conduce a la desintegración. Lo que se corrompe no puede durar, de modo que la fuerza vital es un criterio del desarrollo fiel y genuino en un dogma. Por ejemplo, las herejías son corrupción que se desintegraron, pero que han mutado también. Pero el curso de esas herejías suele ser breve, suele ser transitorio, aunque en la actualidad puedan reaparecer en formas diversas, ¿sí? Pero la herejía es corrupción del mensaje evangélico. La herejía es corrupción del dogma. Bueno, muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver en la próxima sesión, cuarta y última. Muchas gracias a quienes han perseverado, muchas gracias también a quienes han cancelado este módulo con su pago. Vamos a ver las ocasiones y factores de desarrollo dogmático, ¿sí? Y cómo se debe dar la fe del teólogo. Eh, yo les he enviado a ustedes ese texto de Ratzinger de- del quehacer eclesial del teólogo, ¿sí? ¿No? Bueno, mm, es decir, cómo Ratzinger vuelve y rescata eh, siendo prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, cómo rescata que la teología se hace es en la iglesia y se hace teniendo en cuenta la dogmática, ¿sí? Déjame a ver si lo puedo encontrar. Bueno, ya ha pasado prácticamente una hora, estamos a 5 minutos.
pues les agradezco muchísimo este acompañamiento que ustedes hacen, estas notas que han podido captar en estas clases que han sido un poco más magisteriales, para que ustedes puedan desde ahí ya desarrollar sus catequesis, sus contenidos y puedan comprender un poco más en su vida qué es lo que piensa la Santa Iglesia Católica con respecto a estos temas. No sé si tienen algo que decir, que opinar. mm, Escuchamos. Pueden encender su micrófono. Don Veritatis. Vamos a buscarla. Bueno, aquí les comparto. Se llama La vocación eclesial del teólogo. Ahí está en ese link que les acabo de enviar en WhatsApp. Lo que les estaba diciendo. El teólogo tiene una vocación. El ser teólogo es una vocación. Es un llamado de Dios para acompañar a su iglesia. Bueno, pues muchísimas gracias entonces por lo que han compartido. Gracias a todos ustedes. Un abrazo en Cristo nuestro Señor. Nos encontramos el próximo miércoles a las 7 de la noche hora Colombia. Bueno, ¿les parece bien? Entonces dediquémonos otra vez a repasar y a repensar esto que hemos aprendido el día de hoy. Un abrazo. Muchas Santa gracias. noche. Santo Muchas descanso. Gracias, gracias. Norma, por el mensaje. Goodbye. Buenas noches. Laudetur.